privilegio, alabado Dios, que nos da una vez más que podamos estar en su casa. Bendito sea Él, Señor. Santo, alabado sea Dios. Quiero estar dando lectura al Salmo número 18. Salmo número 18, alabado sea Dios. Sea bendito tu nombre, mi Dios y mi Rey. Porque tú, oh Jehová, eres bueno, porque para siempre, oh Dios, misericordia es. Señor, podemos adorarte, podemos bendecir y glorificar tu santo nombre. Alabado sea el Señor. Salmo número 18. Alabado Dios, a Dios le damos gloria, alabanza y adoración, porque Dios ha sido bueno. Glory. Queremos excusar a nuestros hermanos, alabado sea el Señor, que no se encuentran en el nuestro. El pastor Roberto me llamó esta tarde. Alabado sea el Señor, llegando él a la casa, lo llamaron de vuelta que tenían que regresar a la base. Alabado Dios, parece que hay unas tuberías rotas, por tal razón no la vemos. El hermano Manuel todavía en la tarde estaba en el templo. Alabado sea el Rey que vive, alabado Dios. La hermana Lynn está afectada. Alabado Dios, a ver nuestros hermanos. Bendito sea el Señor, nuestra hermana Susana. También la hermana Ramonita estará llegando a fin de mes, amada del alma, alabado sea el Señor. Se atendieron sus vacaciones un poquito de tiempo, entonces me dio para excusar, alabado Dios, pero ella estará aquí a fin de mes. Así que nosotros estamos aquí, vamos a adorar y glorificar al Señor. Doy gracias a Dios por su vida y el esfuerzo de llegar a la casa del Señor. Un día precioso que el Señor nos ha dado. Amen. Y a Dios le damos gloria, honra, alabanza. Aleluya. Saludamos a nuestros hermanos, amigos, familiares, todo aquel que se conecta a través de esta plataforma del Facebook Live. Gracias del Señor sea sobre su vida. Le habla su servidor, licenciado pastor Víctor del Río Flores, pastor de la Iglesia Unción de lo Alto, aquí en Anaheim, Texas. Salmo número 18. Lee de la siguiente manera, amados, para la gloria del Dios Trino, Padre e Hijo, y la dulce comunión del Espíritu Santo y la iglesia que nos ha aparecido, decimos una voz. Amén. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío. Fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. 3. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. 4. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Señor me rodearon, me tendieron lazos de muerte. 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, que Dios oye mi clamor, llegó delante de él a sus oídos. 7. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. 8. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió, y había densa tiniebla debajo de sus pies. 10. Cabalgó sobre un querubín, tremendo, ¿no? Y voló sobre las alas del viento. 11. Puso tiniebla por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de agua, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones salientos. Tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu representación, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. 17. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. 18. Me asaltaron el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. 19. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. 20. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Vamos a dejarlo hasta ahí, darle gracias al Señor. Mantenernos de oración también a nuestro hermano Mario, alabado a Dios, estaba afectado también, alabado sea el Señor.
no se sentía bien, bendito sea el Rey, tuvo cita médica hoy en el hospital de veteranos, alabado sea Dios, pero sabemos que el toque bello de la mano del Señor también le alcanzará a él allí. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, mi Rey eterno, a tu nombre damos gloria, alabanza y adoración. Gracias por este privilegio que usted nos da, Señor, que podamos acercarnos confiadamente una vez más ante el trono de la gracia, y a tu nombre damos gloria. Gracias por este privilegio de sentirte gloriosa en majestuosa presencia. Espíritu Santo de Jehová, te pido que te quedes con nosotros y que te sigas paseando, y que en todo lugar donde tu nombre es invocado, en cada reunión de los santos, aleluya, en esta noche, Señor, sea usted también con ellos, que sea tú hablando a través de tu preciosa, gloriosa palabra, una vez más, Señor, que tú nos uses, que tú me uses, que tú uses, Dios mío, la hermana Seña, alabado Dios, que tú uses la hermana Saraí con el niño, Señor, y a ti daremos siempre la gloria. Mira a tu pueblo, Señor, sobre esta casa, envía bendición una vez más, Señor. Mira a nuestros hermanos que no pudieran llegar, Señor, y tú has escuchado, Señor, de los que conozco las razones. Guárdale, cuídale, Señor, y de igual manera el resto del pueblo, los que seguirán llegando, Señor, durante el transcurso. Ayúdanos a comprender y entender los tiempos, los días que estamos viviendo, Jehová. Tiempos difíciles, días malos, Padre mío, y que es necesario como pueblo e iglesia aprender a redimir bien el tiempo. Te pido, Señor amado, por el Padre de nuestra hermana Keisha, José Antonio, Señor, y su necesidad allí en Puerto Rico, Señor, que pongas tu mano linda, Señor, sanadora sobre él, que desde la mollera hasta la planta de los pies también el toque de tu mano sanadora se deje sentir sobre su vida, que sea tú tomando el nivel, Dios mío, el control, Señor amado, de esa diabetes, Señor amado, alabado Dios, que le está haciendo tanto daño, de los niveles de glucosa en su cuerpo, de esa alta presión y alma, alabanza, aquí Araba, Samaria, alaba tu nombre, di la palabra y será hecha. Enviamos tu palabra de salud, palabra de vida, saeta de Jehová, a los hospitales, cárceles, asilos de ancianos, donde quiera que está la necesidad esta noche, reconociendo, Padre mío, de que tú ya nos diste provisión, de que nuestra es la promesa, la sanidad divina es el pan de los hijos, y que por tu llaga, mi Cristo de la gloria, nosotros ya fuimos curados. Ayúdanos a comprender y entender la grandeza de esta preciosa palabra, de que tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que te arrepienta, de que eres el Dios que sanaste ayer, que sana hoy y sana también mañana, por lo cual cancelamos, Dios mío, toda maligna, toda enfermedad, toda plaga, todo virus, espíritu de enfermedad, atamos en el nombre de Jesús, proclamando los inoperantes, enviándolos de vuelta a los baños secos y desiertos áridos, en el nombre de Jesús, y a tu nombre damos gloria, glorifica, Padre mío, tu hijo amado, a través de esta plataforma del Facebook Live también, en la necesidad de nuestros hermanos, amigos, familiares, que más luego estarán viendo este estudio bíblico en nuestro canal de YouTube, a través, Señor amado, de las plataformas del WhatsApp, de Instagram, de todo un medio de comunicación, Padre mío, que usted provoque, que haya un enlace en esta noche. A ti daremos la gloria por los méritos de Cristo. Gracias por cada petición contestada, escrita en esta cajita de petición, Señor amado. Mira las que no están escritas, pero tú las conoces también, que nuestros hermanos han mencionado. Nuestra hermana Jenny, Señor, el deseo en su corazón de estar en tu casa también, un cambio de turno en su trabajo, Señor. Muévele al área de la administración para que tu hija con gozo y alegría pueda llegar a su casa con su familia, Señor, a gozarse, Padre, en lo que son los servicios, lo que es tu palabra y la enseñanza de la misma, y para que tú te sigas, Señor, perfeccionando en cada una de nuestras vidas. Y a ti daremos, mi Rey amado, siempre la gloria por los méritos de Cristo, y aquellos que no le han nacido, Señor, el deseo de llegar a tu casa, aquellos que están menguando, oh Dios, háblale, revélate el Espíritu de Dios, rompe atadura y ligadura del diablo, quebranta todo engaño que ha sobrecogido sus vidas, Señor amado, y en abandonado, Señor, tu casa, mi Dios. Y a ti daremos la gloria por los méritos de Cristo. Restaura, liberta, transforma y levanta una vez más. Amén, Señor. Alabado Dios. Vamos a pasar a la división de las clases. No sé, solamente la hermana
Anaís y la hermana Celia, pues ella puede irse al comedor aquí en la nave principal, hermana Saraí, con la niña, alabado sea el Señor, a su aula, a su salón, y a Dios le damos la gloria y la honra, y nosotros, los más grandecitos, pues nos quedamos aquí, le damos gracias al Señor. Y nuestro hermano Manuel, como les decía, como les informaba, todavía estaba en su trabajo, hermano, por aquí estamos. Vamos a alabar y glorificar al Señor y darle gracias una vez más. La semana pasada tuvimos una preciosa clase y la que tenemos hoy no es la excepción también. Alabado sea el Señor. Así que a Dios le podemos dar la gloria, esperando que usted por lo menos haya dado un repasito allá. Mirado esta lección, alabado Dios, y considerando lo que Dios quiere decir en nuestras vidas una vez más a través de esta gloriosa, majestuosa y preciosa palabra, alabado sea el Señor, la cual tiene por título El Espíritu Santo produce fe en nosotros, el cual es el estudio bíblico número 16, cuya base bíblica se encuentra en el Salmo 136, versículos 1 al 9, 23 al 26, y en el libro de Marcos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 14 al 29, que cuando estemos tocando estos versículos, ustedes se van a dar cuenta que los hemos mencionado muchas veces en predicaciones y en otros estudios. Tenemos tres objetivos: de escudriñar en las Escrituras acerca de la fe. Tenemos el punto número 2, el objetivo: fortalecer nuestro corazón por la fe que viene de Dios. Y número 3, objetivo: actuar en la fe para comprobar, la manifestación de Dios. Quiero dar lectura primero, la lectura antifonal, y luego entramos en lo que es el pensamiento del texto audio y cómo se divide la clase, la cual lee de la siguiente manera: alabado a Dios, en el Salmo 136, versículo 1, alabar a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Es Él nuestro patrocinio, que se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todos los vivientes, porque para siempre es su misericordia. Marcos 9:23, Jesús le dijo: si puedes creer al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre muchacho clamó y dijo: ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entre más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiendo con violencia salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Todos. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Así que no estaba muerto nada. Alabado sea el Señor. ¿Lo puede leer, hermana Yarisa, el pensamiento central que nos dice? Sin fe no solo es imposible agradar a Dios, sino que tampoco se puede vivir la vida cristiana a plenitud. Alabado Dios, porque Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, por lo cual es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea, porque Él es galardonador de los que lo buscan. Él es un recompensador de aquellos que le buscan. Alabado sea el Señor. Así que, como dice ahí, fíjense como ya leyó, sino que tampoco se puede vivir la vida cristiana a plenitud, porque hay muchos que están viviendo la vida cristiana como a media, no a la plenitud, no a toda la complejidad que Dios quiere que haya en cada una de nuestras vidas. Hermana Zulma, ¿nos puede leer el texto audio? De cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Amén. Notemos que dice: de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, como... No dice que tiene que ser, sino que dice como un grano de mostaza.
porque a veces se lee el texto y se le saca de contexto, porque dice como un grano de mostaza. 3 partes se divide este bosquejo del estudio. Parte número 1, el del conocimiento de un Dios que creó todo lo que existe. Parte número 2, la confianza que hay que tener en un Dios que cuida y sustenta a sus criaturas. Y parte número 3, la aceptación y acción en el poder maravilloso del Señor. Datos generales acerca de este tema, esta enseñanza en esta noche. La enseñanza, cuanto más leemos, oímos y meditamos en la palabra, mayor es nuestro entendimiento acerca de las cosas divinas. Por tal razón Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad, escudriñad, escudriñad. Es necesario escudriñar las escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio, las que hablan de mí, fueron las palabras de nuestro amado Salvador. Amado, alabado sea el Señor. ¿Cuándo? ¿De vez en cuando? ¿De cuándo es de? Todos los días. Este es el pan que nos sostiene, amados del alma, alabado Dios. Y mire como decía, que cuanto más leamos, cuanto más oímos y meditamos en la palabra, porque también hacemos un alto y meditamos, hacemos una reflexión, alabado Dios, de lo lindo, de lo bueno que Dios ha sido para con nosotros, mayor entonces nuestro entendimiento acerca de las cosas divinas, porque Dios mismo a través de su palabra se revela, nos da luz a través de la Escritura. Bendito sea el Señor. El autor del Salmo 136 es anónimo. No hay título hebreo que indique quién fuese el autor. El Evangelio de Marcos fue escrito por Juan Marcos, sobrino de Bernabé, alabado Dios, el cual es su persona. Los personajes, los escribas de Israel, un joven endemoniado junto a su padre, Jesús y sus discípulos. La fecha, se desconoce la fecha de la composición del Salmo 136. Marcos, alabado Dios, es el primer evangelio en escribirse y se escribió en Roma alrededor del año 55 después de Cristo. El lugar, el templo de Jerusalén y cercanías del monte Tabor. Y a Dios le damos la gloria y la honra por ello. Alabado sea el Señor. En la introducción, alabado sea el Señor, es de la siguiente manera. He tratado de hacer unos dibujitos, marcar, alabado Dios, pero es que esta clase abarca muchas cosas bellas, hermanos, que ni un puntito, ni una tilde se puede dejar de tocar. Una de las obras más importantes que el Espíritu Santo hace en el corazón del cristiano es darle fe. Porque uno de los dones es fruto de ¿qué? Del Espíritu. Hablar de ser un don es que es un regalo de Él. Cierta operación maravillosa no se efectúa, el individuo no es capaz de aceptar el mensaje del Evangelio. Cuando usted y yo venimos rendidos a los pies de Cristo es porque sentimos que fe y confianza. Alguien nos lo provocó. ¿Y quién se lo provocó? Lo acabo de decir. El Espíritu Santo, Dios mismo, obrando en nuestra vida. El Espíritu Santo actúa en el que oye la palabra de Dios de 3 maneras consecutivas. En 3 maneras opera, alabado Dios, y obra el Espíritu de Dios. Mas la Biblia dice en el libro de Romanos que la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Aquí no es de cuentos de hadas, ni de más nada, ni de pamplina, alabado sea el Señor, sino de la palabra de Dios y las grandes verdades que la misma encierra. El Espíritu Santo, como les decía, en 3 maneras consecutivas. Número 1, en primer lugar, hace llegar la información y el conocimiento de las obras de Dios al corazón de la persona, para que ésta descubra que hay un Dios y un Salvador. Ese fue el caso mío. No sé cuál es el caso de usted, pero yo sé que es la misma operación. Que mientras yo me encontraba en el año 1987 visitando una iglesia con nuestra comadre allá en Puerto Rico, alabado Dios, y el Señor llamó a los brazos del Señor. Ahora es un templazo terrible, bien grande ya, el reverendo Gustavo Filpi, quien fue servido allí en Carolina, alabado Dios. Allí yo acepté a Cristo como mi Salvador. Escuchaba yo aquella noche aquel mensaje, alabado Dios, y muchas cosas me tocaban, alabado Dios, y lo que no entendía, Dios me lo hizo entender. Al lado mío había un varón
un sentado, un siervo del Señor, un hermano de aquella congregación, y yo no lo conozco, pero Dios lo conoce, Dios me conocía, y le decía, lo que tú estás oyendo no es la voz del hombre, es la voz de Dios que está hablando a tu vida. Alabado sea el Señor. Y en esa manera linda, Dios comienza a hacer las obras en nosotros, amados. Así que, alabado Dios, es a través de la información y el conocimiento de las obras que llegan aquí al corazón nuestro. En segundo lugar, o el segundo punto, infunde confianza en el corazón para que ese conocimiento sirva de base para un acercamiento personal, lo cual produce confianza en el alma, porque cuando usted y yo vivíamos apartados, alejados de Dios, sin fe y sin esperanza, alabado Dios, no teníamos confianza en Dios. Pero cuando le damos a Dios la oportunidad, comenzamos a ver las cosas que Dios comienza a hacer, que verdaderamente en Dios se puede confiar, ya que uno de los sagrados escritores dijo, maldito el varón, el hombre que confía en el hombre, alabado Dios, y pone su brazo por carne por testimonio, alabado Dios, pero verdaderamente en Dios sí que podemos confiar. Alabado sea el Señor. Y en los hombres también, pero cuando hablamos en términos espirituales, amados de vernos, porque hay hombres que su palabra no valen nada. En tercer punto, tercer lugar, el Espíritu Santo, aleluya, sobre la base de la palabra de Dios, produce en el individuo un deseo vivo e insistente de aceptar lo que ha venido oyendo. A otras palabras, que lo que estamos oyendo, como le dije, va a crear un efecto en nuestras vidas. En mi vida provocó hambre y sed de la justicia de Dios. Y el día, aquella noche que yo lo recibo como bendición de mi vida, el otro día, esa misma noche, no pude dormir tranquilo y agarré una Biblia que tenía allí, que estaba llena de polvo. Porque en Puerto Rico sí que hay polvo. Y entonces hay que lavar los escrines cada rato. Cuando yo soplé aquella Biblia en una nube que salió. Y entonces cuando comienzo a leer, Dios comienza a hablarme. El Espíritu Santo ha escuchado su voz bella hablando, me entiende lo que lee. Alabado Dios, como tuvo que decir aquel siervo del Señor en el libro de los Hechos, ¿verdad? Aquel que iba de regreso hacia la reina de Candace, llevarle un mensaje, alabado Dios, aquel eunuco, ¿verdad? Aquel funcionario de la reina. Alabado Dios. Entonces Felipe le dijo, entiende lo que lee. Como yo no entendía, el Espíritu Santo me dijo, entiende lo que lee. Como yo sé que no entendía y no sabía, y yo estaba paralizado, ¿quién está hablando conmigo? Me estoy volviendo loco, ¿no? Entonces él comenzó a poner paz y a hablarme y a decirme lo que quería decir. Este es el momento decisivo de la conversión, aleluya, de un pecador, o en el desarrollo de la fe para la realización de un milagro. Es lógico que si la persona no ha oído o no ha entendido el propósito de Dios, tampoco tendrá confianza en el Señor. Por otra parte, si solo ha percibido intelectualmente el mensaje, pero no hay en el oyente un sentimiento profundo de confianza, este no podrá actuar como un creyente, porque entonces no se ha convertido, sino que ha sido como solamente convencido. Alabado sea el Señor. Pero dados los dos pasos anteriores, ya estará dispuesto y capacitado, capacitada para iniciar el camino de fe y dar los pasos prácticos para recibir todo lo que Dios le ofrece. Eso es lo que llamamos fe. Alabado Dios, porque andamos por fe y no por vista. Segunda de Corintios 5:17. Alabado sea el Señor, nos dice la preciosa palabra del Señor. Este salmo, cuando comienza el salmista, alabado Dios, cuando leemos, vemos como él comienza a adorar y a exaltar la grandeza de quién es Dios. Alabado Dios. Como nosotros también lo hacemos, amado del alma, bendito sea el Señor. Quizás en la noche cuando nos acostamos, en la mañana cuando nos levantamos, muy contento en todo momento, o a la medianoche cuando me despierto y quizás se me ve el sueño y qué lindo tú eres, Señor, gracias, y comienzo a hablar con Dios. Y entonces Dios comienza a poner el pensamiento de su palabra en nuestras vidas que hemos vivido y sus propósitos divinos. Tenemos la parte número 1, la cual nos habla o tiene la siguiente expresión, que declara el conocimiento de un Dios que creó todo lo que existe. Alabado Dios, porque todas las cosas por él fueron hechas, dice en el libro de Colosenses, hablando también de la persona de Jesucristo. Y si en él nada de lo que existe existía, alabado sea el Señor. A todo le pertenece. El salmista dijo en el Salmo 119 que los cielos, ¿qué?
Cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la obra de sus manos. Toda la creación, todo lo que pertenece a Dios. Alabado Dios. Existen 3 preguntas, alabado sea el Señor, en lo que son las ideas para los maestros, los líderes. Alabado Dios, y una de ellas, de estas 3 preguntas, las que son importantes, deberían de ser: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Alabado sea el Señor. Uno de ellos, el primer elemento, es la fe, es el conocimiento de Dios sobre todas las cosas. En cierta ocasión, en el Evangelio según San Mateo, Jesús hizo la siguiente pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Hablando a los discípulos, alabado Dios, porque muchos hablaban de Jesús, alabado Dios, pero es muy importante. En lo que son las definiciones y la terminología, las marqué porque en esta clase, alabado Dios, a veces las equivoco, pero en esta clase hay una sazón terrible, amado. Dice que al Dios de los dioses, la expresión, alabado Dios, cuando lo utilizaban los judíos, no es que ellos tenían más de un solo, no es que ellos había más de un Dios, porque para los judíos el único Dios era ¿quién? Yahweh, Jehová Dios, alabado sea el Señor. Pero como entendían que los pueblos que estaban en sus alrededores tenían muchos dioses, se le daba la tarea, pues ellos, el salmista, se expresó y dijo al Dios de los dioses, en otras palabras, al que es sobre todos ellos, alabado Dios, porque fuera de mí, dijo el Señor, no hay más nadie, alabado sea Dios. Al único que hace grandes maravillas, en el versículo 4 del Salmo 136, la fe de los humanos empieza en el momento en que reciben información acerca de Dios. ¿Cómo puede un hombre hablar si no conoce nada de Dios? ¿Verdad? ¿Cómo lo conocerán si no hay quien vaya y les hable, quien vaya y les predique? Alabado sea el Señor. Decía en el versículo 5, al que hizo los cielos con entendimiento. Los ateos e incrédulos se conforman con el oír que el mundo y todo el universo es obra de la casualidad y el tiempo. En otras palabras, como a veces dice el hermano José, que a veces tienen la teoría y que del Big Bang, alabado sea el Señor. Pero el corazón sensato tiene que saber que hubo un ser con entendimiento y poder para crear todo lo que existe y que antes de él no existía más nada. Alabado Dios, porque él es Dios. Alabado sea el inciso dice que él es Dios de dioses y Señor de señores. Esta expresión, alabado Dios, es muy mal recibida por muchos lectores occidentales. Pero para el hebreo no era más que una expresión superlativa, y yo se la acabo de explicar. No es que se aceptara la existencia de otros dioses, sino que esta frase solo se tomaba como una indicación de la grandeza inigualable de Jehová, el Dios de Israel. Mas sin embargo, el pueblo de Israel, teniendo estos conocimientos, ¿qué se atrevieron a hacer? Dioses extraños. Cuando bajó Moisés del monte, ya Aarón le había hecho un becerro de oro, un ídolo para que el pueblo que adorar. Señor amado, tremendo, ¿no? Esto quedó claramente establecido en las palabras que Dios habló por medio de un profeta cuando dijo: no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Isaías 44:8, y agrega más: mirad, a mí se salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45:22, alabado a Dios. Aquellos que tienen a Buda, que ponen a Mahoma, todo esto, nada de él, nada de eso sirve. Esa es la primera verdad que debe llegar a los oídos y al corazón de todo ser pensante, para que se empiece a formar en el concepto verdadero de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Creemos de que Dios existe. ¿Por qué? Por la fe, amado. Porque no lo hemos visto, pero sabemos que se hace una realidad que se revela en nuestra vida, que nos toca, ¿verdad que sí? Esa que nos toca, que se deja sentir. Y es que cuando Él me toca, yo siento que se va la cara. ¿Verdad que sí? Ese corito que está por ahí bien lindo, que está, es un hit para ahí. Tampoco era aceptada la idea de la existencia de otros señores, porque el libro de Apocalipsis nos dice que Él es Rey de Reyes y Señor de
de señores, alabado sea el Señor, que no hay nadie más grande que Él, ni otro señorío que el de Jehová de los ejércitos. Los señores humanos no son más que figuras pasajeras y personajes de la vida terrenal a un nivel inferior. Los hombres nos quedamos cortos, alabado Dios. No obstante, cuando se dice alabad al Señor de los señores, porque para siempre su misericordia, haga un alto. Eso es uno de los salmos preciosos que a veces los cubrimos en el ayuno y tienen unos cuantos versículos, el más largo de esto, y siempre acabábamos diciendo porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. El hombre sin fe y el incrédulo deben saber que nuestro Dios es el único que hace grandes maravillas, que no hay otro como Él. Cuando se les atribuyen obras como la lluvia, el sol, el aire, el calor, los frutos de la tierra, la vida y la sanidad a ídolos o seres que la humanidad ha deificado, lo han hecho Dios, se está hablando una gran mentira. Hago un alto porque cuando nosotros nos damos la tarea de pasear nuestra isla del encanto, alabado Dios, podemos ir a diferentes lugares y siempre donde estaban los ríos, ahí vamos a encontrar las marcas que dejaron nuestros indios taínos, ¿dónde? ¿Talladas en qué? En las piedras, y eso se conoce como ¿qué? Petroglifos. ¿Cómo qué? Petroglifos. Petroglíficos. Alabado sea el Señor. Y muchos de ellos, cuando lo vemos, vemos que el sol, hemos visto, se ve en muchos de ellos que la luna y se ven las estrellas. Alabado sea el Señor. Porque en su creencia para ellos, el hombre siempre desde la creación ha sentido la necesidad de adorar a algo o a alguien. Alabado Dios, pero como no conocían al verdadero Dios, por eso es que la Biblia dice en el libro de Romanos que el que sin ley vivió, sin ley va a ser juzgado, porque ellos no habían recibido el conocimiento de la palabra, y aún así cuando llegaron los colonizadores que llegaron a Puerto Rico, alabado a Dios, lo que trajeron fue pues, la religión tradicional, alabado sea el Señor. Gloria a Dios por Jesucristo que nosotros somos partícipes de las grandes verdades. Así que el hombre sin fe y el incrédulo deben saber que nuestro Dios es el único que hace grandes maravillas. Cuando se les atribuyen estas obras, como decía, a otros es solamente que una mentira. La gente ya está hastiada de oír tantas mentiras. El diablo está utilizando personas crédulas que ven imágenes, rostros de vírgenes y seres extraterrestres por doquier, solo para mantener atrapados a los ignorantes y a los ingenuos. Hago un alto. La palabra del Señor a mí me dice en 2 de Corintios que Satanás se viste como ángel de ¿qué? De luz. Mi madrecita a la edad que mi madre mora en los brazos del Señor me decía a mí, ella es natural de Corozal, del barrio Palmarejo, de allí era y se bañaba en el río. A la edad de 12 años, pues mi madrecita, pues ella dice que ella vio a la virgencita que venía hacia ella con una canasta de flores. Alabado sea el Señor, alabado Dios. Y lo voy a dejar ahí, alabado Dios. Entonces, cuando el hombre no tiene entendimiento y conocimiento, creen que ese es Dios verdaderamente. No, alabado Dios. Entonces, se deriva por muchas maneras, alabado Dios, de que todavía también hace milagros. Seguro que sí, que el enemigo es un imitador. Alabado Dios de la grandeza del Señor. Y ahí donde está el engaño, alabado sea el Señor. Muchas veces alguien hacía que una tostada, yo me acuerdo en Puerto Rico, cuando yo me convertí en el 87, hace 38 años, hermano, y que en un lugar alguien había hecho una tostada y que había salido y que la cara de la Virgen María. Señor, reprenda, Señor. Entonces, esa es la mentira, hermano, que se corre. Esa es la mentira. Cuando se refirió al libro de Romanos que dijo sin ley vivió y sin ley será juzgado, ¿a qué se refiere? ¿A una persona buena, inocente? Sí, porque por eso puse el ejemplo de los indios de Puerto Rico y otros que tuvieron antes quizás de ellos. Si no conocían a Dios, porque nadie le había llevado a Dios. Entonces, Dios va a juzgar al hombre, ¿por qué? Por lo que el hombre sabe. Porque el hombre sabe de que tenía que la necesidad de adorar a Dios. Estaba adorando a algo que desconocía y Dios también lo sabe, porque nadie le había llevado el evangelio y la palabra a Dios. El hombre va a ser juzgado porque por el conocimiento que el hombre tiene. Porque aquí de la misma manera que hay unos que lo adoraban, había otros que eran perversos. Cuando hablamos de los vikingos,
que eran gente que no creían en nada, hermano, eran terribles. Pero Dios le puede dar la salvación si son seres humanos. Por eso, porque de acuerdo a la ley y la ley divina, los preceptos divinos de Dios, Dios pone todas las cosas en balanza. Porque como no había conocimiento, hoy en día, el tiempo que estamos viviendo, no hay excusa para quién, para nadie. Porque Dios permite la grandeza de Dios, el amor y la misericordia, porque ahí decía, porque para siempre es su misericordia, que que era un perverso, un hijo de la tiniebla, viniera a conocer a Cristo, para que fuera un vocero de quién, de Cristo, un mensajero del Señor, alabado Dios, para que mi casa fuese salva, por el testimonio, alabado Dios, por lo que enseñamos, por lo que predicamos, y Dios se da esa tarea, esa es la justicia de Dios. Pero los que no la tenían, que no tenían una oportunidad, pues Dios sabe lo que va a hacer con ellos en su justicia divina, la ley de Dios, y lo que el Sagrado Escritor se refería entonces a lo que es la ley, no tanto como la que tuvo el pueblo de Israel, porque era muy diferente, alabado sea el Señor, sino en la justicia de quien es Dios. Solo el Espíritu Santo puede llenar su corazón con la verdadera fe. Pero nosotros tenemos que prestarnos como sus instrumentos por medio de la palabra de Dios. Yo tengo un comentario, hermano. Sí, dígame. Para los que adoran imágenes, hermanos, sabemos que una imagen es hecha por un artífice, ¿verdad? Porque ellos la hacen de madera, o sea, de yeso, pero Dios dice el Señor dice que tenemos que tener un solo Dios, como dice ahí en Éxodo 20. Y habló Dios a todas estas palabras diciendo, Éxodo 21, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea que no debemos, a los católicos no deben de andar, a veces andan ahí de rodillas, ahí inclinados ahí adorando a la Virgen. Dice que no debemos de adorar imágenes. Sí, porque por eso es que decía la mentira. La Biblia nos dice a nosotros en el Evangelio según San Juan capítulo 10 que el diablo es padre de ¿qué? De toda mentira. Entonces cuando hablo de la religión tradicional, porque yo vengo de la religión tradicional, pero lo que es el primer mandamiento y segundo mandamiento que usted acaba de dar lectura son los primeros que son violados por la religión tradicional, alabado sea el Señor. Entonces los que lo enseñan saben que están hablando que una mentira, porque la Biblia es clara, la Biblia es la palabra del Señor, sus mandamientos. Entonces los hombres mismos la quebrantan con sus, ¿cómo se llama? Con los inventos. Pero ¿de dónde vienen esos inventos? De aquel que es un experto en mentira, que a través de la historia y de los años, alabado sea el Señor, en lo que son los ritos, los cultos, alabado Dios, que adoptaron de otras costumbres de otras nacionalidades, las volvieron y le hicieron como si fuera una religión. Y todo eso, conlleva lo que es la historia de la iglesia, y cuando a veces lo tocamos en otros estudios, porque abarca mucho de cómo comenzó a predominar, pero qué bueno que Dios tuvo misericordia de los hombres para que la palabra de Dios, que es la verdad, fuese predicada y nos alcanzara a nosotros, porque esa es la que había. Alabado Dios, pero los cambios que hubo a través de los tiempos después de la muerte de Cristo, bendito sea el Señor, hasta los tiempos de la reforma, todo lo que conlleva, alabado Dios, abunda mucho. Gracias, hermana Zulma. El inciso B de la primera parte dice que Él es el creador de todo lo que existe. Alabado sea Dios. Y no hay duda alguna, todo le pertenece a Dios. En cierta ocasión, hablaba con un compañero de trabajo, más de 30 años atrás. Yo trabajaba en esta ciudad para la carretera, trabajaba para acueducto y trabajé para Parcos y Recreo en esta ciudad. Y había un varón, se llama David, si está vivo, desconozco, teníamos más o menos la misma edad. Me decían los compañeros, David es ateo.
De hecho, no le diga nada, no mencione nada a David de Dios, porque David es un ateo, ese no cree en nada. Y un día estábamos ya a punto de salir del trabajo, en la parte de afuera, faltaban 15 minutos, y estábamos descansando, habíamos llegado todos cansados, y él estaba con su cigarro, y él comienza una conversación y dice: wow, Luis, estoy preparándome para el fin de semana porque quiero ir a pescar, quiero ir para la playa, quiero ver esas cosas lindas que existen. Y yo le dije: ¿y tú sabes por qué esas cosas lindas existen? Eso no nació de la noche a la mañana. Y entonces comencé y le dice: ¿qué tú crees? ¿Que tú crees que eso se formó así porque le dio la gana de formarse? Le di una cátedra a aquel hombre y me decía: voy a pensar lo que me están diciendo. Es lo único que pudo decir. Aún así los ateos creen, hermanos. Para los ateos todavía hay esperanza de que todo lo que existe fue hecho por un creador, alabado Dios. Abundan las teorías acerca del origen de todo lo que existe, desde que el niño empieza a ir a la escuela. ¿Qué te enseñaron a ti en la escuela, Yarisa? De que el hombre venía de dónde? Del mono, la teoría de Darwin. El chango, alabado sea el Señor. Evolución. Por eso esa es una teoría, alabado Dios. Entonces, que esa teoría se cae, como dice el libro, se cae de la mata, porque ¿qué pasa con los que vamos a ver, los primos que vamos a ver al zoológico? Que ellos decidieron no volverse hombres y se quedaron así. Pues eso se cae de la mata, alabado. Así cuando yo eso dice: vamos a ver los primos allá, los primos de José, los primos del hermano Juan, a verlos allá, alabado Dios. Porque no es así, porque Dios hizo todas las cosas, todas, ¿con qué? Con la palabra. Al único que hizo con esfuerzo fue aquí, al hombre, alabado sea Dios. Existe un gran interés motivado por el diablo mismo, porque nuestros hijos crean y aceptan la inconclusa y pseudocientífica teoría de la evolución. Descartar la existencia de una mente creadora, sobrenatural, inteligente, es negar la lógica de cualquier entendimiento humano. ¿Quién podría imaginar un universo tan organizado, tan uniforme y a la vez tan multiforme? Porque la grandeza y las cosas lindas de Dios, leía yo en los otros días en el libro de Josué, Dios me inquietaba al ver la grandeza del Señor, alabado Dios, de cómo es que cuando estaba Josué aquí en el valle de Ajalón, él dijo: sol detente, el sol aquí, luna detente, alabado Dios, y todo como que paralizó, dice una palabra. ¿Cómo será eso posible? Para Dios no hay nada imposible, alabado Dios. El sol no se detiene porque el sol siempre está donde, en el mismo lugar, la que gira en la tierra. Si nosotros estudiamos en la escuela, nos enseñaron geografía y todas esas cosas en la clase de ciencia, la que gira sobre un eje, y habla el profeta Isaías del eje que tiene la tierra, es Dios, y tiene unas revoluciones y un tiempo de que aquel día se haya alargado. Es que para Dios no hay nada imposible. Si Dios permitió que el reloj retrocediera durante la vida de aquel rey llamado Ezequías, alabado Dios, los grados cambiaron. Para Dios no es imposible de que la tierra fuera más lenta. Dice que aquel día se extendió, ha sido el más largo en la historia, alabado Dios. ¿Por qué? Por la grandeza de quién? De Dios, que tiene el control de todas las cosas. Dios es terrible, hermano, del alma, alabado Dios. Así que se tienen que descartar estas ideas que son inconclusas. Tratan mucho todavía hoy en día de enseñarlas. ¿Cómo es que se pueden predecir los alineamientos de los planetas, los eclipses de sol y de luna, los cambios en el espacio sideral y hasta el tiempo y el clima en la atmósfera terrestre? Hace poco, que el pasado lunes 8 de abril 2024 sucedió el eclipse, y a la hora que fue pronosticada que iba a estar como en full, estuvo, hermano. Eso no falló. Eso no falló. Pero ¿quién provocó y permite todo eso? Dios mismo. Y como vimos también hasta otro satélite que se alineó en un orden orquestado, podríamos decir, porque Dios es un Dios de orden. Si no, nosotros estuviéramos sufriendo ya hace tiempo con muchos meteoritos cayéndonos encima, hermano. Entonces hace una pregunta: ¿no será porque hay un creador y sustentador de todo lo que existe y gira a nuestro alrededor y se llama Dios? El pueblo de Israel no conocía
a Dios, al Dios que nosotros conocemos, este es el creador, no lo conocían por su nombre. ¿Cómo lo conocían? ¿Por qué nombre? Cuando el Señor Moisés le preguntó a Dios, ¿qué le dijo a Moisés? ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? No, el yo soy. Yo soy. Te envió. El yo soy, el nombre Yahweh, después como lo conoció, el nombre Yahweh es hablando de quién es Jehová. Jehová es Yahweh, Dios. Es muy sagrado para el pueblo de Israel, hermano, del alma, alabado sea el Señor. La fe de una persona inteligente, sensible y voluntaria comienza a surgir cuando se le empieza a suministrar información acerca de Dios y de sus grandes obras. La fe entra por la mente, pues el humano es un ser pensante y rechaza todo aquello que no tiene sentido. Entra por la mente, pero se aloja donde se guarda, en el corazón. En el corazón, porque cuando usted y yo ministramos es porque lo estamos creyendo aquí en el corazón, Sí, Señor, de que Dios hace grandes cosas. Es cierto que hay crédulos y supersticiosos que aceptan cualquier cosa que les digan los farsantes astrólogos. Dímelo mintiendo, ese es el número de vuelta al mercado, ¿verdad? 1-800, dígamelo mintiendo. Idólatras, hay humanistas y hasta gente que están demente, pero de esos hay muy pocos. La mayoría de las personas cuerdas quieren oír, entender, pensar y organizar sus ideas para luego creer. Cuando hablamos de que Él extendió la tierra sobre las aguas, en el versículo número 6, por lo menos se respalda la idea en el poder y la inteligencia de un ser divino y grande. Lo mismo sucede al hablar de las grandes lumbreras, el sol, la luna y las estrellas. Por ahí se canta un cántico en inglés que miren las cosas de Dios, que Él le puso límites a quién, al mismo mar, hasta donde llegar, alabado a Dios, porque llega hasta la orilla y de ahí no se traspasa, menos que haya tormenta o se violentan los cambios atmosféricos, alabado a Dios, pero Él da una orden y ahí se cumplen las cosas, alabado sea el Señor. Nuestra parte número 2 dice la confianza en un Dios que cuida y sustenta a su criatura. ¿Se acuerdan del mensaje del domingo? Si Él cuida de las aves, cuida de nosotros. Decía el Salmo 136, versículo 23, se acordó de nosotros. No basta saber, alabado Dios, la etimología que nuestro Dios es grande y poderoso. Es importante para el desarrollo de nuestra confianza en Él. Saber que siempre se acuerda de nosotros. Él da alimento a todo ser viviente. Nuestro Dios es de confiar. Él es quien alimenta y sostiene a todo ser viviente. Él se encarga a más adelante. Escuchaba esto yo anoche. Este predicador da un testimonio de un pastor. Se me olvidó en qué país era que estaban y la condición estaba crítica, hermano. Y este pastor se había acabado todo el sustento para ellos en la casa. Estaba él, su esposa y sus 3 hijos. Y entonces él se dio a la tarea de sacar los placos de la alacena, de las tablillas, y pegar a buscar, y lo enjuagaba con agua, y pegó a secarlos, y se lo pasaba a los niños. Pónganme en la mesa que hoy vamos a comer pollo al fogón. Hoy vamos a comer pollo al fogón. Y se lo ponía en la mesa, y se sentaban. Y comenzaban los muchachos, sus hijos, a criticar y decir, a la verdad que el papá se volvió loco. Pero cuando él dijo, es hora de orar, vamos a orar, comenzó a orar. Por ese pollo al fogón, o al carbón, alabado sea el Señor. Y mientras se extendía la oración, de momento se oyó que tocaban en la puerta. Mi alma te alaba. Se paró él de la mesa. Y cuando abrió la puerta, alguien le dice, mire, yo soy un vendedor ambulante, pero me sobraron tantos pollos y se los estoy dando a la gente que tiene necesidad. ¿Usted quiere uno? Gloria a Dios. Y allí se sentaron y comieron pollo al carbón. Bendito sea tu nombre. Si usted pone su confianza en Dios, para Dios no hay nada imposible. Dios es bueno. Él tiene cuidado de los suyos. Alabado Dios. Joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente, en otra palabra, la descendencia de los hijos que mendiguen pan. Porque nosotros tenemos un Dios que no tenemos que mendigarle por migajas, sino que es más que suficiente para suplirnos. Alabado Dios.
también es un Dios que nos da consolación y a la misma vez también nos trae liberación. La forma en que nos hacemos amigos de otros ilustra muy bien un desarrollo de la fe del cristiano. Uno empieza por conocer a la otra persona, su nombre, procedencia, dirección, trabajo, oficio, especialidades, problemas, etc. Es siempre mi anhelo cuando llega a la visita, pero me habían capturado a la visita. El muchacho que llegó el domingo, pues las hermanas se la llevan para ir por su mesita y no puede compartir mucho con él, pero uno indaga y entiende parte de su vida. Así para que ganar y crear que confianza. Eso mismo sucede en el ámbito espiritual. Uno recibe el mensaje del Evangelio a través de la palabra de Dios y empieza a conocerlo paso a paso. Me acuerdo que Dios me dirigió al centro médico siempre desde que me convertí. Estuve por un año trabajando en el centro médico para el Señor. Alabado Dios. Quizás no iba mucho a la iglesia, pero iba al hospital donde el Señor me salvó a predicar la palabra. Y ningún hombre me llamó a mí a predicar, pero a mí me llamó el Señor y ahí yo iba a ministrar. Algo producía el Señor en mí que la gente cuando les testificaba aceptaban al Señor, hermano, alabado Dios. Porque sabían, creyeron aquí a lo que yo les decía, tenía una confianza en el Señor, porque para Dios era imposible. Y uno de esos días que iba, alabado Dios, se enferma a la mayor de casa, le dolía la garganta. Y cuando le miré, hermano, tenía las amígdalas llenas de pus. Una cosa terrible, le dolía los oídos. Eso es cuando usted tiene esa amigdalitis bien mala. Y yo lo sé porque a mí me pusieron, yo tengo mis amígdalas todavía, nunca me las sacaron. Y sufría yo que le ponían esas inyecciones de penicilina por 10 días. Eso no era juego. Alabado Dios. Y yo miré a la nena, miré a mi esposa, me dice, va a haber que llevarla al hospital. Y puso aceite, Padre, en el nombre de Jesús. Si tú sanas a los que están allí cuando lloro, tú vas a sanar ahí. Y oré por él y me fui. Cuando regresé a casa, vino Lidio corriendo. Papi, mira, lo tengo nada. Gloria a Dios. Dios me había sanado. Dios me ha cambiado. Por eso que tenemos que examinarnos. Dios me ha cambiado. Dios lo imposible lo hace posible porque al que cree, todo le es posible. Dijo el Señor, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuanto más sabemos del Señor, más confianza tenemos en Él. Su poder, su amor, su promesa, la forma en que ha bendecido a su pueblo y cómo está salvando, sanando, bautizando y llenando de poder. Ay, qué lindo es Dios hoy a los que creen en Él. Si hay un tiempo en que necesitamos más poder de Dios es ahora, hermano. Más que nunca, para poder vencer al tentador, al enemigo. Alabado Dios. El testimonio de este salmo infunde confianza en el Señor. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Además dice que nos rescató de nuestros enemigos. Nuestro mayor enemigo es Satanás, el diablo, el Señor lo reprenda, pero Jesús lo venció en el Calvario y nos da poder contra él. Es un enemigo que ya fue vencido, hermano, pero no se cansa, alabado a Dios, no se rinde. Así que yo tampoco me puedo rendir. El inciso B de esta segunda parte dice que Él nos sustenta y nos da vida en abundancia. El penúltimo versículo de este salmo, alabado a Dios, dice que da alimento a todo ser viviente. Alabado sea el Señor. ¿Qué pensaríamos de Dios si después de crear todas las especies, concluyendo que el hombre y la mujer no se hubieran preocupado en hacer brotar de la tierra toda planta que da semilla y todo algo? Que después quisiera toda la creación la dejara morir, pero no. Él tuvo un orden en la manera como hizo todas las cosas, trajo la provisión y después comenzó a hacer las cosas amadas. Alabado Dios. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? De acuerdo a Mateo 26, ese es el versículo del domingo. La verdad es que después de conocer a Dios tal como lo presenta la Escritura y como se manifiesta hoy, nadie tiene excusa para no confiar en Él. Nadie, dice la Biblia,
Alabado Dios, porque la Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Solamente lo que tenemos es que creer y confiar en Él, alabado Dios, y esperar, y veremos lo que Dios hará. La parte número 3 nos habla de la aceptación y acción, el poder maravilloso del Señor. Este es el tercer elemento, hermano, y por lo mismo el tercer paso de la fe es aceptar y poner en práctica lo que Dios nos manda. ¿Se acuerda del testimonio de este servidor que yo dije que llegó al cielo del Señor? Oró conmigo, yo me acuerdo, eran las 9 de la noche porque yo vi la hora allí, en el centro médico, allí en el hospital, cayendo aquella tormenta como cae en Puerto Rico, como está cayendo en estos días, y llegó al cielo. Ora por mí, alabado Dios, cuando yo lo veo, Dios mío, mira quién viene ahí, este loco. Pero vino a orar por mí, también me di cuenta cuando Él se fue a mano del alma, alabado Dios. Dios me sana esa noche. Al otro día me quiero levantar de la cama con el pie envuelto y cuando lo bajo siento ese dolor otra vez terrible en el hueso que se me había partido. Alabando a Dios y me senté en la cama. Pero mis labios confesaron de que Dios había hecho una obra en mi vida la noche anterior, que yo no podía tener dolor y según dije esas palabras me bajé y comencé a caminar todo el centro médico, hermano, a testificar de que Cristo me había sanado y todavía yo lo conocía bien al Señor. ¿Ves las cosas que Dios hace? Porque la fe sin obra es muerta. La fe, la hermana Ramonita dice que tiene que echar patitas. La fe en acción. Queremos que las vidas vengan, así las invitamos, pero cuando salgamos a ministrarle, veremos la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. En el inciso A de la tercera parte dice que Él prueba nuestra fe para ver si realmente creemos. ¿Ves que Dios nos prueba? Llegará un momento de prueba en nuestra vida. A Job le quitó todo menos a Jobita. Alabado sea el Señor. ¿Verdad? A la Job no se le quitó. La Biblia no declara, no dice el nombre de ella, pero vamos a llamarla Job, la hermana Jobita o Job. Alabado. Le quitó sus hijos, permitió que sucedieran sus bienes materiales, alabado a Dios. Su salud fue afectada, quebrantada. Y allí estaba aquella, alabado a Dios, con un piojo. Alabado a Dios. Todavía vas a seguir insistiendo, maldice a tu Dios, y muérete ya, que tú apestas ya. Y no, mujer, como las mujeres infatuas, como las mujeres insensatas, has hablado. Recibiremos de Dios el bien y no el mal, aunque Dios siempre lo que quiere es lo mejor para con cada una de nuestras vidas. Y dice que el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Porque vino la prueba. Vemos aquí como prueba el Señor la fe de los creyentes. Él y 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, habían subido a pasar la noche en la cumbre de un monte cercano a Cesarea de Filipos. Allá en la cumbre Jesús, alabado Dios, Moisés y Elías, en el monte de la transfiguración, ¿verdad?, aparecieron rodeados de una luz celestial ante el asombro de los 3 seguidores. El maestro, en Marcos capítulo 9, versículos 2 al 13, mientras tanto abajo en la aldea del valle estaban los otros discípulos que enseñaban y hacían lo que podían por atender la multitud. Y aquí es donde está este caso bien conocido del Evangelio de San Marcos, versículo número 9, donde dice la Biblia de que un hombre, padre de un joven, se lo trae ¿a quién? A los discípulos ¿de quién? De Jesús. ¿Dónde están los discípulos de Cristo hoy? No es el próximo discípulo de Cristo. Aquí está la iglesia de Jesucristo, los discípulos del Señor. ¿Para qué? Para que oraran por Él y lo sanaran. ¿Y qué sucedió? Cuando ellos oraron por Él, hermana, le han tirado lo que hace el pez. Nada. Nada sucedió. Y en ese momento Jesús está bajando y ve que hay una gran multitud que está golpeando a los discípulos y Jesús se metió por ahí. ¿Qué está aconteciendo? Ya que el padre de familia, alabado Dios, le dice que he traído a mi hijo, que lo toma un demonio y lo tira en el fuego, lo tira de aquí para allá y lo quiere matar, se lo trae a tus discípulos para que oraran por él y nada ha sucedido. Y Jesús le dijo, en otras palabras, ¿pero tú crees? Y el hombre, pues, como que titubeó, le dijo al Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad.
Porque a pesar de que creía, todavía le faltaba un poquito. No estaba seguro, perdón. Mas sin embargo, Jesús lo ayudó en su incredulidad, alabado Dios, y el milagro aconteció. Y luego que terminó todo, la pregunta fue de los discípulos hacia él, pero ¿cómo fue posible que nosotros no pudimos expulsarlo? Entonces, la contestación de Jesús se presta, hermano, para doble interpretación. Jesús dijo, este género no sale si no es con ayuno y oración. Los discípulos no tenían suficiente fe para expulsar aquel demonio. Así que su fe también tenía que crecer, tenía que ser aumentada. Pero ¿cómo es que usted y yo nos llenamos de fe? Buscando el rostro del Señor. ¿Cómo? En ayuno y en oración para que nuestra fe crezca. Sí. Así que esos géneros, este género también de la incredulidad, no van a salir si no es con ayuno y oración. Porque en cuantos lugares la gente dice, no, pero vamos a orar por él, y cuántas veces vamos a orar por él o por ella. Es que si no era el tiempo de Dios, o lo que Dios quería hacer su propósito divino, no iban a ser sanados. Se estaba hablando, alabado Dios, por un cantautor del Señor que lleva tiempo del grupo cristiano conocido, los voceros de Cristo, alabado Dios, que era un dúo, padre e hijo. El padre, el Señor se lo llevó en el día de hoy, ya estuvieron estos días orando mucho por él, pero si se oraba conforme a la voluntad del Señor, y llegó la hora de que el Señor se llevó a su siervo, alabado a Dios, y eso el hombre tiene que entenderlo, que hay una razón y una sazón, Dios Jesús, para todas las cosas, y el tiempo de Dios es el perfecto, alabado Dios. Pero Él nos prueba, amados, alabado sea el Señor. Él quiere que recibamos su poder y actuemos con fe, porque la iglesia tiene poder. Amén. Jesús dijo, sobre los enfermos pondrán las manos, Cristian, y se quedarán enfermos. No, Dios sanará, es lo que dijo el Señor. Gloria a Dios. Yes. Alabado Dios. Qué lindo, Señor. Bueno, Gracias, Señor. ya me sonaron la campanilla, vamos a hacer. Ahora subo en general, esto está bueno, hermano. Alabado sea el Señor. La próxima clase le corresponde al hermano José. Comenzamos de nuevo nuestro ciclo. Alabado sea. Ajá. ¿Hay alguna recomendación o consejo para escudriñar las escrituras, para leer la palabra como tal, por algún capítulo o en orden? ¿Cómo? En muchas maneras. Mira, en el caso tuyo sería bueno, yo te voy a conseguir la Biblia en un año y te da diferentes escrituras. Alabado Dios, pero cuando se convierte en una vida, lo primero dice, lea el Evangelio según San Juan. Después él comienza entonces después a leer los otros evangelios, o comienza a leer el resto de la Biblia. Pero en sí, cuando yo me comenté, yo comencé a leer la Biblia completa, alabado sea el Señor. Tenemos que orar a Dios. Pregúntale a algunos hermanos que tienen por aquí los libros también de los maestros, que yo digo que se tengan, ¿me entiendes? Solamente en diferentes comentarios, alabado sea el Señor, porque no entienden quizá el expositor del estudiante, porque le da más claro, pero cuando vamos a leer la palabra del Señor, pues te hago la recomendación, comienza por el Evangelio según San Juan, alabado Dios, aunque el primero que fue escrito, aquí dice la historia, fue ¿quién? Marcos. Y después de Marcos, el Evangelio según San Marcos fue aquí cuando él comenzó de la historia de que fue el primer Evangelio. Los otros que van a la par con él, que son Lucas y Mateo, porque Juan lo habla de otra perspectiva, pero sigue manteniendo la esencia, pero ellos la manera que lo vieron fue relativamente quizás de la misma manera, alabado de Dios, pero comienza por Marcos, alabado de Dios. Es siempre orar y pedir la guianza del Espíritu. El libro de los Salmos, que es lo que estamos tocando, es precioso. En el libro de los Salmos, toda la palabra de Dios nos va a dar que a nosotros un aliciente de vida, de ayuda en los momentos de prueba cuando más necesitamos. Toda la palabra de Dios se presta. Y cuando oramos al Señor, a veces hay hermanos porque leen la Biblia cuando está pasando un momento de prueba al azar deja la Biblia donde me caiga. En cierta ocasión vino una mujer cuando yo estaba en Arabia, allá durante la primera guerra del Golfo,
y era una capitana, y era puertorriqueña, después le pude ministrar por acá cuando la vi personalmente, y años después le dije, ¿verdad que no se murió? Aquella mujer vino y se dio cuenta que yo era pentecostal y estaba trayendo una enseñanza a los compañeros allí, aunque no era pastor, no tenía título de nada, pero con el conocimiento de la palabra. Ella me dice que ella se iba a morir en aquella guerra. Y yo le dije, ¿por qué usted sabe que se iba a morir? Dice, porque yo le pregunté a Dios y cogí la Biblia y la abrí, y cuando la abrí me salió en Esther que dice, y si perezca, pues que perezca. Yo le dije, no, bendito, eso no es así. Eso no es así. Yo aseguro que eso no va a ser así, que usted va a salir. La mamá de María, la que nos regaló chicos, después los conocimos toda la familia, y fue entendido, alabado Dios, y se reía, y de verdad que no se murió nada. Alabado Dios, la palabra del Señor. Hay que atesorarla y hay que creerle, alabado Dios, y darle gracias a Dios. Vamos a tocar entonces por lo menos la preguntita, será el libro. Y a Dios le damos la gloria y la honra. Dios es bueno, alabado sea el Señor, pero comienza. Hay que comenzar por algún lugar por donde Dios te dirija. Pide al Padre, Espíritu Santo, guíame, Señor amado. Ya tiene unas instrucciones, alabado Dios, y de ahí hasta donde Dios te guíe, porque hay necesidad de que compartamos esta preciosa palabra. Si leemos el libro de Romanos y lo atesoramos, el libro de Romanos nos enseña a nosotros mucho que debemos de vivir cada día arrepentidos, amados, alabado sea el Señor, alabado Dios, porque vemos la misericordia de Dios y lo lindo que el Señor es. Y la pregunta dice, explique cómo la palabra de Dios debe afectar la mente, las emociones y la voluntad de la persona para ser salvo en la azul, ¿cómo? Conocimiento de la Escritura, mente, confianza en el testimonio bíblico, emociones, aceptación, práctica de lo recibido, voluntad. Y entonces esta fe, tú tienes la contestación a la pregunta, Yarisa, ¿cuál es la mejor manera de conocer entonces a Dios y aumentar la fe? La palabra, leyendo y meditando. Eso es así. Cuando usted medite la palabra, usted lo que está haciendo es que lo que acabo de leer, vamos a ver cuánto lo puedo repetir. Lo que es la repetición cuando leo la palabra y hay un pasaje, algo que me impacta. Entendamos que en tu Biblia, yo sé que tu Biblia tiene las letrecitas pequeñitas, ¿verdad que sí? Esa la letrecita pequeñita es cuando tú la ves, nos va a llevar a un pasaje que es paralelo. En otras palabras, estamos leyendo un texto, pero ese texto tiene un contexto, no lo usamos como un pretexto para hacer otras cosas, sino que ese nos va a llevar y nos va a seguir llevando en una cadena temática. Y cuando tú vienes a ver, dices, yo puedo predicar, vivir, llamar a la nena, alabado sea el Señor. Seguimos. ¿Por qué los discípulos no pudieron echar fuera el demonio del muchacho Cristian? Porque yo no tenía fe. Porque ellos dudaron, hermano. Cuando usted ore con fe, creyendo de que Dios lo va a hacer, alabado sea el Señor. Menciona los recursos que debemos utilizar en los momentos críticos en nuestro actual de la fe, hermano Ángel. La oración y el ayuno. Amén. ¿Qué le responderíamos a alguien que nos diga que lo importante es tener fe en cualquier cosa? Entonces podríamos decir que la verdadera fe entiende, mente la palabra de Dios, cree las promesas de Dios, que son los sentimientos, y la práctica que aplica a lo que ha creído en su voluntad. Y a Dios le damos la gloria y la honra. Con esto concluimos nuestra escuela bíblica. Y como vamos a estar dando lectura al informe de escuela bíblica, es un informe interno, alabado Dios, nos vamos entonces a desconectar de esta plataforma de Facebook Live, sin antes dejarle de hacer la invitación para que este próximo jueves, así nos ayude el Señor, se conecte con nosotros una vez más a las 7 de la noche, así nos ayude el Señor, si Cristo le diga adelante, que tenemos nuestro servicio de la sociedad de niños, alabado Dios, generación de vencedores. Maranatha, nos vemos, alabado Dios, y dejamos